Dios se bendiga, bienvenido a una nueva traducción del pastor Joseph Prince, que en esta ocasión se titula su palabra Brinda vida y sanidad. Y este sermón fue predicado el 27 de junio del 2021. Así que voy a compartir contigo la pantalla para que puedas ver el sermón o la imagen del pastor que voy a traducir contigo y los versículos correspondientes. Un momento. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Nueva Creación en línea. Saben, siempre estoy esperando compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo estoy emocionado con la palabra de Dios. De hecho, por las semanas pasadas, el Señor nos ha estado dando un reavivamiento en su palabra. Estamos regresando a la Biblia y está impartiendo un amor fresco por su palabra. Así que estoy muy emocionado por la Biblia, porque cada vez que voy o me meto en la palabra de Dios, yo estoy viendo cosas nuevas. Dios está abriendo mis ojos y después de todos estos años, tú buscas pasajes con los cuales estás familiarizado y tú piensas que los conoces, pero de pronto el Señor abre mis ojos y comienzo a ver cosas que nunca había visto antes. Y alguna de estas cosas voy a compartir con ustedes hoy, pero la palabra de Dios es lo que nos da vida. La Biblia dice en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Piensen en esto. Hay una simiente corruptible y hay una simiente incorruptible. Nosotros somos renacidos de simiente incorruptible, la palabra de Dios. Así que si tú vives por la palabra de Dios, y esto es lo que Jesús dijo en Mateo 4:4, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando piensas acerca de esto, sabemos que no podemos vivir sin comida, sin alimento, pero de la misma forma Jesús está diciendo que cuánto más no podemos vivir sin la palabra de Dios. Amigo mío, la palabra de Dios es lo que nos da vida o lo que nos dio vida en el principio. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero el hombre era como un maniquí, tenía forma, tenía cada una de las partes, pero estaba sin vida. Así que, ¿cuál parte del hombre fue que cuando él respiró en el hombre, Dios le dio esa vida con su respiración? La respiración de Dios le dio vida al hombre en su espíritu y después eso permeó a su alma y después hubo vida en su cuerpo. Y yo asumo que la vida, o yo supongo que la vida se manifiesta en salud. Cuando estamos enfermos en ciertas partes de nuestro cuerpo, esto es solo una indicación de que en esa área de nuestras vidas hay una carencia de vida o que muerte ha entrado ahí. Cuando lo piensas, hay ciertas formas de muerte. La Biblia habla de que por esta razón, por no observar la cena del Señor en la forma en la que es digna de Él, en otras palabras, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados en su propio cuerpo. Él removió nuestros pecados, pero también en su propio cuerpo. Isaías 53:5 dice que por su llaga nosotros fuimos curados.
Cuando nosotros no discernimos eso, de hecho, estamos sometiéndonos a nosotros a la ley de la muerte que ha sido liberada en este mundo. Así que Dios no quiere que estemos condenados con esa misma condenación que reina y que vino cuando Adán pecó. Fue una ley que se liberó, que si pecas tú mueres. Y el primer estado de la muerte es, de hecho, esta fatiga constante, cansancio, como que no hay vitalidad, y después enfermedad, es otra forma de muerte. Y después el final de la muerte el final de la enfermedad es la muerte misma. Pero la palabra de Dios nos da vida, amén. La palabra de Dios es la respiración de Dios. La palabra de Dios dice que toda la escritura es dada por inspiración de Dios. La palabra ahí inspirada o inspiración por Dios es una palabra en el griego y es literalmente la respiración de Dios. Así que la respiración misma que le dio vida al hombre es la vida a través de la cual nosotros debemos vivir y es la palabra de Dios la que nos da vida. Y lo más que pasas tiempo en la palabra de Dios, tú de hecho estás resucitando, estás reviviendo, estás vivificando tu cuerpo de una forma que sientes esa abundancia de la vida que Jesús vino a dar. Y amigo, sabes, cuando sea que nos sentimos abatidos, deprimidos en nuestra mente, esto es una señal de que la muerte se ha filtrado en esas áreas, incluso en nuestras áreas emocionales. De hecho, si lees la Biblia con cuidado, no solamente Dios está en contra del pecado, Dios está en contra de la muerte. Y cuando Jesús murió en la cruz, para todos aquellos que creen en Cristo, se ha liberado en nosotros la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Noten esto, yo amo esto. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte que reina el mundo. Y esta ley del pecado y de la muerte fue liberada cuando Adán pecó en el Edén. Y Dios no quiere que caigamos bajo esa maldición, bajo ese pecado. Así que Dios dice que no descuidemos esto cuando participas de la cena del Señor. Participa de una forma digna de su sacrificio. Eso significa que debes recordar lo que Él hizo. Amén. Tú disciernes lo que Él hizo. No lo deshonras solamente tomándolo como una comida cualquiera, una bebida cualquiera. Tú lo tomas reconociendo lo que el Señor ha hecho por ti y tú dices, por tus llagas, yo he sido sanado. Y la Biblia dice que por la carencia de esto, por esta razón, en 1 Corintios 11:30, por esta razón en nuestra Reina Valera dice, por lo cual, en la versión en inglés dice, por esta razón, hay muchos. Y yo siempre digo esto, cuando miras la palabra muchos, te dice, y aquí te dice la razón por la cual muchos están enfermos en la iglesia. Por esta razón, hay una sola razón. No dice que sea a causa de tu pecado constante o por tus malas actitudes o lo que sea, que mucha gente dice que esto está detrás de la enfermedad. Pero de hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 11:30 que por esta razón muchos están débiles y enfermos y se han ido a dormir, lo cual significa que han muerto antes de tiempo. ¿Y cuál es esa razón?
única. Este mismo pasaje nos dice en el versículo 29 que sin discernir el cuerpo del Señor, por esta razón muchos están débiles y enfermos. Pero ¿cómo aprendemos todo esto? Que acabo de compartir con ustedes. Estoy compartiendo la palabra de Dios concerniente a la cena del Señor. No es solamente suficiente decir, bueno, ahora encontré la fórmula. Si estoy enfermo, ahora sé qué hacer. Solamente tengo que tomar la comunión. No, amigo, no funciona de esa manera. Todo en el reino de Dios funciona a través de la fe. Y la fe, según Romanos 10:17, viene por oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos saturarnos a nosotros mismos en el lavado de la palabra de Dios. Literalmente saturarnos a nosotros mismos con la palabra acerca de la cena del Señor antes de que participemos en fe. De hecho, la revelación de la cena del Señor debe ser fuerte antes de que veas los resultados que Dios quiere que tengas en tu vida. Amén. Y saben, he escrito un libro acerca de la cena del Señor. Yo no estoy diciendo que debes leer este libro, pero amigo, en este libro yo consolido toda esta verdad de la palabra de Dios. Así que cuando vas a través de él, tú estás yendo por el lavado de la palabra de Dios y te está impartiendo fe a tu corazón, porque la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y se refiere al libro Ven a la mesa. Saben, la palabra de Dios es una simiente incorruptible, como acabo de compartir ahora de Primera de Pedro 1:23, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el mayor tiempo que pases en la palabra de Dios, tú estás pasando tiempo con la vida que empieza a fluir en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. La misma vida que nos dio vida en el comienzo de nuestra existencia, esa vida cuando Dios respiró en nosotros, esa misma respiración de Dios está en las páginas de este libro. Toda escritura es dada por la respiración de Dios, por la respiración, por la inspiración de Dios. Literalmente, esta palabra significa que Dios respiró su palabra. Así que es esta misma vida la que recibimos nosotros cuando vas hacia la palabra, cuando buscas la palabra. La Biblia dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son, ¿qué? Vida a los que las hallan y medicina. En la versión en inglés dice salud a todo tu cuerpo. Es obvio que la vida no es solamente el latir de tu corazón. Puedes tener el latido de tu corazón, pero no tener esa vida de la que Dios está hablando. Dios está diciendo, cuando tú estás pasando tiempo en mi palabra, esta palabra es vida para aquellos que la buscan, que la encuentran, y es salud o medicina para toda su carne. Eso no solamente cubre unas áreas específicas de enfermedad en tu vida, cubre tu cuerpo entero. Es salud o medicina para todo tu cuerpo, para esa palabra todo en hebreo es kol, toda, para toda tu carne. Beneficia cada parte de tu cuerpo cuando pasas tiempo en la palabra de Dios. Cada vez que paso tiempo en la palabra de Dios, tengo un tiempo de revelación en la palabra de Dios y tengo comunión con el Señor,
Yo siempre me levanto y salgo de ahí con gozo. De hecho, la Biblia dice en Isaías 55, dice que su palabra y la palabra de Dios está tan concentrada en el cielo para que nosotros la recibamos así. La sabiduría de Dios va más allá de nosotros. En Isaías 55:9 dice, así que mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Noten que el versículo anterior a este nos dice que sus pensamientos son más allá que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es como una sabiduría concentrada. No somos capaces de digerirla, no somos capaces de asimilarla, no somos capaces de entenderla, pero Dios es tan amoroso, Dios es tan bueno, que Él permite que su sabiduría venga como lluvia, como cae la lluvia. Amigo, si la lluvia cayera, digamos que llueve 4 horas, imagínense tomar toda esa agua, toda esa lluvia. ¿Pueden imaginarse cuántas toneladas de lluvias es eso? Y si esa lluvia cayera de una sola vez, de un solo golpe, sin que se hiciera gotas, destruiría cosas en la tierra. Pero esa misma cantidad de lluvia cae y se mezcla con el polvo y las partículas del aire, y Dios permite que se vuelva lluvia o nieve, y cuando cae incluso en la más pequeña flor, la refresca esa flor, la revitaliza, la revigoriza, es alimento para esa flor, no la lastima. Así es como viene la sabiduría de Dios. Está tan concentrada, no podemos tomarla toda, pero Dios permite que venga en pequeñas porciones, porción tras porción, como el maná. Así que el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios desciende, escuchen, justo como la nieve y como la lluvia, y va a causar que esa semilla brote, que llegue a ser fructífera. La palabra de Dios nos dice que su palabra es así, que no va a regresar a él vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que si estás enfermo en tu cuerpo, escucha escrituras de sanidad, escucha la palabra de Dios, escucha escrituras que hablen de la sanidad. Yo reuní todo esto, de hecho, en un audio, el cual puedes escuchar, que tiene lluvia y diferentes sonidos de la naturaleza, de la creación de Dios para ayudar, pero está la palabra de Dios ahí que yo quiero que escuches. Si estás enfermo, satúrate a ti mismo con la palabra de Dios. Esto solamente es en inglés disponible, ¿ok? Satúrate a ti mismo con la palabra de Dios. Así que estas escrituras de sanidad están disponibles, pero no solamente esto que yo he trabajado. Hay también otros trabajos donde se comparten estas escrituras y tú puedes escucharlos mientras tú estés recibiendo la palabra de Dios concerniente a la sanidad. Y en mi blog puedes ver
2 libros, uno que se llama El Poder Creativo de Dios para Sanar y otro que se llama Escrituras sobre Sanidad, que precisamente tiene recopiladas o reunidas todas las escrituras que hablan de sanidad en la escritura. Puedes descargarlo en mi blog, te voy a dejar el enlace en la descripción del audio, y también tengo unos audios que hablan, o yo leí este libro del Poder Creativo de Dios para Sanar. Han sido de gran bendición para muchas personas que están enfrentando desafíos de sanidad. No tenemos disponible este material que el pastor está describiendo aquí, que son escrituras que él mismo lee sobre sanidad, pero yo te hago disponible esta palabra de Dios, ¿ok? Continúo la traducción. Y la semilla misma que Dios está hablando en su palabra, la palabra está siendo comparada con una semilla, siempre va a reproducirse a sí misma. Así que palabras de sanidad van a reproducirse como sanidad en tu cuerpo. Amén. Así que cuando tú recibes la palabra de Dios, tú estás recibiendo prosperidad, porque la palabra de Dios dice que la palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que cuando Dios me envía su palabra me prospera. Aleluya. Miren el resultado después de esto. En el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Ahí habla porque esto es a causa de la palabra de Dios. Tú saldrás con alegría y con paz seréis vueltos. En la versión King James dice, con paz seréis guiados. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Noten que tú vas a salir con gozo y vas a ser guiado con paz. Estas son cosas que he encontrado tan ciertas en mi vida. Cada vez que yo paso tiempo en la palabra de Dios, hay un gozo más allá de las alegrías normales de la vida. Es más allá de mis emociones. Yo siento un gozo interior y en lo profundo de mí siento paz, una paz que me guía para hacer la decisión correcta, porque yo estoy siendo guiado con esta paz. Dice esta escritura que yo voy a ser guiado con paz. Yo voy a salir con gozo y me voy a ir con paz. Es como una representación de recibir la palabra de Dios temprano en la mañana, antes de que vayas a la pelea de la vida. Aleluya. Y entonces tú vas a salir con gozo y tú vas a ser guiado con paz. Amén. Nota lo que va a ocurrir en el versículo 12 otra vez, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa, versículo 13, en lugar de la zarza, la zarza en inglés, o la versión en inglés es, en lugar de la espina o de las espinas, crecerá ciprés. Y por cierto, este ciprés es este árbol de Navidad. Imagínense Dios usando este ejemplo. Estoy seguro que Dios sabía que esto iba a ser algo motivo de celebración, o que celebraría el nacimiento de su hijo. Así que en vez de la espina o de las espinas van a crecer este ciprés, un árbol de bendición, un árbol de gozo. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, el árbol de arrayán. Y esto habla de una palabra hebrea que es que significa Esther, Adasa. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Así que todos estos árboles hablan de gente.
Así que cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, eres llenado con gozo y tú sales y eres guiado con paz en todas tus decisiones que estás haciendo. Tú eres guiado con paz. Aleluya. Hay una paz para hacer algo. Hay una falta de paz. Eso significa que te debes abstener de hacer eso. No vayas en eso. No consientas eso. Sigue la paz. Y a donde quiera que vayas, cuando salgas con gozo y seas guiado con paz, los montes y las montañas, esos son los VIPs, la gente común, todos van a aplaudir. Y en vez de la maldición, va a haber este ciprés. Tú vas a hacer una bendición donde quiera que vayas. En vez de una maldición, vas a florecer. Tú vas a hacer una bendición donde quiera que vayas, cuando seas lleno de la palabra de Dios. Aleluya, que esto sea verdad en tu vida desde este día en adelante. Porque ahora mismo tú estás recibiendo la palabra de Dios. Ahora mismo tú estás recibiendo la palabra de Dios. Así que cuando recibes la palabra de Dios, tienes expectativa de salir con gozo y de ser guiado con paz desde este día en adelante. Aleluya. Voy a compartir con ustedes algo que el Señor compartió en privado con sus discípulos. Públicamente, Él compartió una verdad. Él compartió esta verdad públicamente, de hecho, pero esta verdad era tan preciosa para Él que Él dijo a sus discípulos que la razón por la cual no las compartió a todos de forma simple es porque esta verdad es tan preciosa acerca del reino del cielo, cómo funciona, que no quiero que la gente que no lo atesore la reciba. Quiero que la gente que tenga hambre y cuyos corazones estén hacia mí, que la reciban. Vamos a leer esta parábola, y es la parábola de todas las parábolas, y está en Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Esta es la primera ocasión que Jesús comienza a hablarles en parábolas en su ministerio. En el Evangelio de Mateo, ustedes encuentran que él habló de una forma clara. Incluso en el Sermón de la Montaña él habló de forma clara, pero ahora él comienza a hablar en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Wow, miren esto otra vez. Algunos cayeron en buena tierra y dio fruto. El fruto vino en esta forma, a 100 por uno. Todos queremos esto. Todos queremos un 100 por uno. No queremos un 60 por uno. No queremos un 30 por uno. Pero yo creo que esta es una representación de la secuencia, de la consecuencia de tener la palabra de Dios cayendo en buena tierra. Primero vas a experimentar un 30 por uno, una cosecha de 30 por uno, después una cosecha de 60 por uno y después una de 100 por uno. Y el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto es tan vital, porque esta frase aparece más de una vez en este pasaje. El que tiene oídos para oír, oiga.
Aleluya. Ahora va a continuar diciendo a sus discípulos, porque él compartió a todo el mundo, a la multitud, en parábolas. El versículo siguiente, en el versículo 10 de Mateo 13 estamos. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, más tarde vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es esto? Cualquiera que tiene, se le dará más. ¿Qué es esto? ¿Tiene qué? No se nos declara a nosotros aquí qué es lo que tiene, pero si seguimos leyendo, vas a encontrar la respuesta a qué era lo que este hombre tenía. Él tenía algo que causó que se le diera más a él, pero aquel que tenía ya algo, pero si él no retuvo esto que tenía, incluso lo que tenía, le fue quitado. Ahora, el Señor Jesús procede a explicarle a sus discípulos, en otras palabras, Él está manteniendo verdades en parábolas. Y saben, la gente piensa que Jesús compartió en parábolas para hacer las cosas más claras a la gente. No, esas son las ilustraciones. Él compartió ilustraciones, sí. Algunas ilustraciones son para hacer las cosas más claras, pero las parábolas son de hecho compartidas de una forma que son compartidas públicamente para que aquellos que tienen hambre por la sabiduría de Dios, aquellos que tienen hambre por la palabra de Dios, son aquellos que van a penetrar más allá de la superficie de la semilla y van a entrar dentro de la semilla de la vida misma, la sabiduría misma. Y Dios les va a dar revelación para aquel que tiene hambre. Pero aquel que tiene una actitud de flojera, una actitud de indiferencia hacia la palabra de Dios, incluso aunque esté escuchando, aunque esa multitud ahí escuchó a Jesús, ellos no fueron capaces de recibir la sabiduría, la revelación, la bendición que estaba, que era inherente, la virtud que había en esa palabra. No fueron capaces de recibirla. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón para ella. Así que, de hecho, el sembrador y la tierra esa parábola habla de 4 tipos de tierra y es una representación de nuestro corazón, de 4 tipos de corazones, de los cuales él está hablando. Y hay un corazón en particular, una actitud en particular, que de hecho recibe la cosecha más abundante, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Y eso es a lo que voy ahora mismo. Así que vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de su parábola a sus discípulos, porque él dijo que a ellos les será dado entender. Oíd pues, en Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí la tienes, él la escucha, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la gente que escucha la palabra de Dios y no tiene un corazón para entender o no le pide a Dios sabiduría o busca al Señor para tener esa palabra revelada a ellos,
Dios dice que ellos llegan a ser presa para las huestes del enemigo. La Biblia dice que en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que Jesús dijo. Ahora, si el diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿notan la secuencia ahí? Que él viene a hurtar primero. ¿Qué es lo que roba? Después mata y después destruye. Él roba la palabra de Dios. Basado en esto, él roba la palabra. ¿Por qué piensan que el ladrón viene a robar? De todas las cosas que él quiere robar, él roba la palabra de Dios. Tú pensarías que él quiere robar tu salud, robar tus relaciones con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. No, no. Él sabe que cuando roba la palabra de Dios de ti, él roba todas estas cosas, porque estas cosas son una consecuencia, una cosecha de recibir la palabra de Dios en tu vida. Así que él sabe que cuando quita la palabra de Dios de tu corazón, no tienes nada que reproducir en tu vida, porque el poder está en la semilla. Y la semilla aquí es la palabra de Dios, aleluya. Así que el diablo viene para robar la palabra de Dios. Él tiene tanto miedo que tú recibas la palabra de Dios. Él tiene tanto miedo. Es por eso que su prioridad número 1 es venir y quitar la palabra de Dios de tu corazón. Pero gracias a Dios que leemos en este versículo que para aquellos que la entienden, el diablo no puede hacer eso. Es para aquellos que no la entienden. Entonces viene el maligno y quita la palabra que está en su corazón. Así que busquemos entender la palabra de Dios. Amén. El siguiente versículo, sigamos leyendo, el 13, Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ellos escuchan la palabra de Dios o escuchan una predicación y dicen, esta es una buena predicación. Yo estoy disfrutando esto. Perdón. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En otras palabras, el diablo va a tratar de quitar la palabra de Dios de tu corazón. Si el diablo viene hacia ti, no puede robar esa palabra de Dios porque tú la entiendes. La siguiente cosa que va a hacer es que él va a tratar de hacer su mejor para causarte tribulación, aflicción, persecución. Nota en que ahí dice que es a causa de la palabra de Dios. Dice a causa de la palabra. Él está detrás de la palabra. Está tratando de remover la palabra. Está tratando de decirte, esta palabra es mentira. No puedes creer esta palabra. Mira tus circunstancias. Tienes problemas, tienes persecución. Permanece firme. Amén. La Biblia dice que este hombre recibe la palabra y la recibe con gozo. Su reacción inmediata es gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Así que él permanece por un tiempo, pero cuando la tribulación viene, cuando la persecución viene a causa de la palabra de Dios, él se va. Se da por vencido porque no tiene raíz. Y la palabra se vuelve infructífera en su vida. Y la tercera categoría, el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos.
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Notan esto? El que recibe, el que es sembrado en buena tierra, y habla aquí de un buen corazón. Recuerden que la tierra siempre habla del corazón. Aquí, él la recibe, él la escucha y la entiende. Este es el que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En otras palabras, depende de nosotros entender la palabra de Dios. Nosotros debemos tener hambre por la palabra de Dios. Nosotros queremos que la palabra de Dios sea expandida para nosotros. Aleluya. No queremos escuchar psicología predicada, no queremos escuchar hechos científicos predicados, no queremos escuchar las opiniones de los expertos siendo predicadas. Queremos escuchar la palabra del Dios viviente. Aleluya. Y cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios y buscas entendimiento, como en el libro de Proverbios, que dice que la sabiduría clama en las calles, y dice que clames por sabiduría, que la busques como a tesoros, y que entonces vas a entender la sabiduría de Dios y vas a encontrar el conocimiento del Señor. Aleluya. Así que lo que vamos a ver aquí es qué causa que alguien tenga esta cosecha del 100 por uno en su vida. Es la misma palabra la que va en estas 4 tipos de corazón o tierra. Es la misma semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ellos escuchan la palabra de Dios. Es como la audiencia que estaba escuchando a Jesús en sus tiempos. Ellos estaban ahí, ellos escucharon la predicación, pero hay 4 tipos de corazón. Y hay aquellos cuyos corazones son como aquella semilla que cae en el camino, como esa semilla que fue sembrada junto al camino. Y esto habla de gente que se queda a un lado, gente que no está en el centro. En otras palabras, escuchan, por ejemplo, una predicación en línea. Ellos se conectan el domingo, hay una predicación que hay el domingo, y ellos la encienden, pero se empiezan a distraer haciendo otras cosas, pueden estar mirando su celular. Ellos están permitiendo que esa semilla caiga a un lado. Ellos están oyendo, pero no están entendiendo. ¿Han tenido esa experiencia, chicos? Cuando sus esposas les están hablando y escuchan palabras, pero su mente está en otro lado, están pensando en el golf o algo, ¿verdad? Y ella dice, no me estás escuchando, ¿verdad? Y tú repites la última oración que ella dijo. Tú estás oyendo, pero no estás escuchando. Así que Dios dice, y lo dice más de una vez en este pasaje, el que tiene oídos para oír, oiga, esto es lo que dijo el Señor. Y tu escuchar es vital. Tú necesitas escuchar primero. Y necesitas estar no junto al camino, sino en el centro, recibiendo la palabra de Dios. Y otra cosa que Jesús dice en esta parábola, mira lo que dice respecto a la forma en que escuchas. Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Otra vez el énfasis. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad
lo que oís. El objeto. Todos queremos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es simiente incorruptible. La palabra de Dios es lo que nos regenera. La palabra de Dios es lo que resucitó a Jesús entre los muertos. Aleluya. No simplemente queremos simiente corruptible o palabras de hombres que pueden o no dar fruto, pero no esa clase de fruto que la palabra de Dios va a producir en tu vida. Así que mira lo que oís. Mira, presta atención a lo que escuchas, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros que oís. Este es el registro en Marcos, solo para dejarles saber que la parábola del sembrador aparece solamente en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. No aparece en Juan, sino solamente en los 3 primeros evangelios. Y en los 3 tienes diferentes aspectos del sembrador y la semilla, y uno de ellos dice, mira lo que escuchas, como aquí Marcos dice esto, pero Lucas va a decir algo más. En otras palabras, Jesús dijo 2 cosas. Y Marcos hizo el énfasis de mira lo que escuchas, y mira el énfasis que hizo Lucas. Lucas 8:18, mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ahora encontramos la clave. La cosa que vamos a compartir ahora, que acabamos de compartir ahora. ¿Qué es esta cosa que tenemos? Que cualquiera que la tiene, que tiene qué, y le va a ser dado más. Ahora lo vemos. Aquel que tiene esta actitud para escuchar, aquel que tiene este corazón que escucha, que quiere escuchar la revelación de la palabra, que quiere entender la palabra. Cualquiera que tiene este corazón, no solamente dice que mires lo que escuches, que es el objeto mismo, la palabra de Dios, mira lo que oís, sino también mira cómo lo oís o cómo lo oyes. Mira lo que oyes y mira cómo lo oyes. Mira cómo lo oyes. Aleluya. Porque cualquiera que tiene este corazón para oír, esa actitud para oír la palabra de Dios, la Biblia dice que más le será dado. Marcos 4:25 en la versión King James dice, porque al que tiene más le será dado. Di, más me será dado a mí. Amén. Y dice, pero a cualquiera que no tiene, y está hablando de este corazón para oír, incluso lo que tiene, le será quitado. Y sabemos quién se lo quita, quién se lo lleva. Sabemos quién es quien se lo lleva. Es tan importante para nosotros entender esto porque ambos son importantes. Que mires qué es lo que escuchas y cómo lo escuchas. Así que es obvio que Jesús dijo esto en una sola oración y Marcos registró lo primero y Lucas lo que dijo después. Pero Jesús dijo, mira lo que escuchas y mira cómo lo escuchas. Vamos a regresar a Marcos nuevamente. En Marcos 4:24 les dijo, mirad lo que oís y cómo oís, porque con la medida con que medís. Así que si tú usas la medida del 30% para oír, si tú das el 30% de tu atención,
si tú das el 30% de tu enfoque, si tú das el 30% de tu devoción, así vas a ser medido. La misma medida que tú estás usando, con esa misma medida se te va a medir. Tú vas a, esa medida, si das el 30%, tú vas a recibir esa medida. Vas a tener esa 30% de virtud, 30% de revelación, 30% de sabiduría, 30% de cosecha. Cualquier versículo que sea que estás meditando, si es un versículo que hable de la sanidad, tú vas a recibir sanidad al 30%. Y esto no es porque esto así sea la voluntad de Dios, está diciendo que es tu actitud. La misma medida que tú usas, si tú usas esa medida del 100%, si yo estoy usando esa medida del 100%, estoy poniendo toda esa atención a la palabra de Dios, entonces eso es lo que voy a recibir. Así que no te distraigas, amigo. Si puedes cada domingo, dale ese tiempo al Señor. ¿No es asombroso cómo el diablo siempre trata de decirte que hagas algo que no has hecho durante toda la semana? ¿Qué podrías haber hecho? Pero no lo hiciste. No hiciste estas cosas y de pronto, mientras estás escuchando la palabra de Dios, el diablo va a decir que, ay, no has leído este libro. ¿Qué tal acerca de esto? ¿No has contactado a tu amigo? Mira tu teléfono. Acaba de entrar un mensaje. Es como que todo el infierno se vuelve loco cuando vas a recibir la palabra de Dios. Esa es la guerra espiritual que está viniendo hacia la palabra de Dios. Hay tantas cosas tratando de retenerte, de que escuches, de impedirte que escuches la palabra de Dios, porque el diablo tiene tanto miedo. Sí, amigo, él tiene miedo de que tú recibas la palabra de Dios, porque él sabe que es su influencia y su poder en esa área, de que su influencia y su poder en esa área de tu vida va a ser rota. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más grande que él, aleluya. Así que mira lo que escuchas y cómo lo escuchas. Mira tu actitud, mira la medida que le estás dando. ¿Le estás dando el 100% de tu atención? ¿O le estás dando el 60% de tu atención? ¿O le estás dando el 30% de tu atención? La misma medida te va a hacer de vuelta a ti. En otras palabras, tú das el 100% de tu atención, vas a tener una cosecha del 100%. Tú vas a tener una cosecha completa. Vas a tener unos resultados completos. Vas a tener una completa o una plena, frutos plenos. Y yo quiero eso. Y yo sé que muchos de ustedes también lo quieren. Pero noten que con la misma medida que tú usas, tiene que ver con tu escuchar y cómo lo escuchas. Así que esto es de lo que está hablando cuando dice que porque al que tiene se le dará y al que no tiene, si no tiene esta actitud de oír, aún lo que tiene se le quitará. Entonces Jesús compartió otra parábola aquí y él dice, Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de día y de noche y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A mí me gusta esto, sin que él sepa cómo. Así que este hombre esparce semilla en la tierra y se va a dormir
y se despierta, en otras palabras, está viviendo su vida normal. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así que Jesús mismo estableció que la tierra son nuestros corazones. En otras palabras, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, sí, amigo, hoy hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Mientras estás estudiando la palabra de Dios, tú de hecho estás escuchando en tus oídos interiores, estás escuchando, incluso leyendo. La fe viene por el oír. No solamente es oír del exterior. Mientras tú estás leyendo, también estás recibiendo, pero hay muchos que reciben solamente de escuchar del exterior. Y damos gracias a Dios que ahora tenemos este avance de los audiolibros. Esto es lo que está de moda. Hay gente que no le gusta leer. Ellos encuentran que no pueden concentrarse. Prefieren escuchar mientras están haciendo algo, están escuchando. Y pueden terminar muchos audiolibros de esta forma. Amigo, ¿qué tal priorizar la palabra de Dios? Prioriza la palabra de Dios. Simplemente escucha la palabra de Dios. Si no eres la persona que te gusta leer o no eres una persona que te gusta leer, escucha la palabra de Dios. Si estás enfermo en tu cuerpo, no es solamente decir, bueno, voy a tomar la comunión. Sí, así es como yo sé que voy a ser sanado. Sí, amigo, pero necesitas la palabra de Dios acerca de la comunión. Necesitas, no es solamente una fórmula mágica, es de hecho una revelación. Es un tiempo de comunión con el Señor, teniendo esa revelación donde ves lo que Él ha hecho por ti y donde tú lo disfrutas y tú recibes de Él. Y esto solamente puede venir si tienes una revelación fresca, incluso aunque lo hayas sabido antes. Tú necesitas una revelación fresca. Cada vez que tú vienes a la palabra de Dios, comienzas a decirte a ti mismo, es por eso que la meditación es tan importante. Sigue repasando la palabra, sigue reflexionando sobre la palabra, sigue dándole vueltas a la palabra en tu mente, día y noche. Y la Biblia dice en en Salmos 1:3, y que todo lo que él hace prosperará. Y dice que su hoja no va a caer, que su hoja siempre va a estar verde. En otras palabras, él siempre va a estar verde, siempre va a estar joven, siempre va a tener vitalidad, vigor, siempre va a estar fresco, incluso en su edad, en su vejez. Y lo que sea que él haga, yo amo eso, lo que sea que él haga, todo lo que haga, la promesa es que prosperará. Pero la promesa es para aquel que medita en la palabra de Dios. Así que la meditación es, de hecho, causar que tú escuches de nuevo la palabra de Dios. Cuando tú meditas, tú estás escuchando otra vez la palabra de Dios, una y otra vez. Y otra forma es escuchar una buena predicación. Asegúrate que esta predicación sea de la palabra de Dios, y mientras tú estás recibiendo esa predicación y tú la entiendes, ¿qué crees? Va a crecer. Pero esta parábola aquí que Jesús está compartiendo habla de un hombre que está escuchando y está aquí hablando o leyendo la palabra de Dios. Está en contacto con la palabra de Dios y la palabra ha caído en su corazón. Ahora, está diciéndole este hombre, Dios está diciendo que este hombre no necesita preocuparse de cómo la semilla crece. Él no sabe cómo. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que está escuchando, que tiene un buen corazón para escuchar. Amén.
que escucha para recibir, para entender que Él tiene ese corazón. Y la Biblia dice que Él puede irse a dormir, a despertar, puede hacer su vida normal. ¿Y saben qué? La cosecha va a venir. La semilla va a brotar y a crecer. Él mismo no va a saber cómo. Me gusta eso, porque muchas veces la gente dice, debemos saber cómo es el proceso, tenemos que tener inteligencia sobre estas cosas, necesitamos participar con Dios, necesitamos cooperar con Dios. Amigo, nuestra única cooperación es recibir la palabra. La palabra misma hace el trabajo. ¿Saben? Cuando una mujer recibe la simiente del hombre, la semilla del hombre, no tiene que preocuparse por el primer mes, segundo mes, tercer mes, cómo su cuerpo está respondiendo, cómo el cuerpo está ayudando a crear esa vida preciosa, esa nueva forma, ese nuevo cuerpo y cómo está siendo formado en ella. Ella no tiene que preocuparse por todo eso. La semilla toma cuidado de sí misma. Toda la sabiduría, el de ADN y los genes y todo eso, todo está en la sabiduría de la palabra de Dios. Y de hecho está en esa semilla para reproducir a otro ser humano. Y bueno, aquí voy a detener entonces esta primera parte de este sermón que estoy traduciendo para ti, que se llama Su palabra brinda vida y sanidad. Y mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero agradecerte por bendecir nuestras vidas con luz y entendimiento en tu palabra. Padre, queremos escuchar y entender y recibir esa revelación que tú quieres darnos de tus escrituras. Bendice a mis hermanos que escuchan este mensaje, Padre. Gracias por sus corazones, sus vidas, sus hogares, sus necesidades. Gracias por suplir cada necesidad que ellos tengan, por sanar sus cuerpos, por abrirles puertas de bendición de todo tipo, económica, financiera. Gracias por sanar sus relaciones con sus hijos, con sus padres, con su gente amada en el trabajo. Gracias, Padre, por traer fruto y bendición, por abrir las ventanas de los cielos para ellos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Dios te bendiga grandemente. Que tengas una excelente tarde, una excelente semana, disfrutando este sermón y meditando en lo que el pastor Prince nos ha enseñado hoy. Bendiciones y shalom.